Estimados estudiantes, buen día. El día de hoy vamos a desarrollar la ley de Biot-Savart correspondiente a la semana número 13 o sesión número 13 del curso de Física 3. Logro de sesión. Al término de la sesión, el estudiante resuelve problemas y ejercicios correspondientes a campos, a fuentes de campos magnéticos, utilizando la ley de Lorentz y la ley de Biot-Savart, respectivamente en conductores de corriente constante o corriente continua. Obtiene sus resultados de manera lógica fundamentada y los interpreta. Bueno, es bien conocido de que cuando tenemos un alambre conductor, es decir, conductor de corriente eléctrica, alrededor de este alambre, ya sea alambre curvo o alambre recto, pues siempre van a haber generación de campos magnéticos o campo magnético inducido. Entonces, ya sea en el caso de una partícula incluso que se desplaza, o de un alambre conductor, ya sea recto o curvilíneo, pues siempre a su alrededor va a generar obviamente un campo magnético inducido. Este valor de campo magnético en su dirección y módulo se calcula a través justamente de la ley de Biot-Savart, que es justamente la ecuación que se muestra allí en la diapositiva. Podemos nosotros observar lo siguiente. Podemos observar lo siguiente. La diferencial del campo magnético, vamos a ver aquí. La diferencial del campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi por I diferencial de L, producto vectorial, el vector unitario de R sobre R cuadrado. Bien. En este caso básicamente aquí tenemos este hilo rojo. Vamos a elegir acá un pequeño, a ver, vamos a ver si podemos escribir acá, ahí está, un pequeño elemento, y ese pequeño elemento genera acá en el punto A, pues un diferencial de campo, ¿ya? Un diferencial de campo. Evidentemente, para encontrar el campo total tenemos que integrar a lo largo de todo el alambre, ¿no? Desde aquí hasta acá, se integra y obviamente se inicia planteando a partir de la ecuación que está aquí, ¿ya? Aquí estaría obviamente el diferencial de L, ¿no? Diferencial de L, el UR sería de aquí para acá, vector unitario sería el UR, ¿ya? Y bueno, R cuadrado sería el módulo desde aquí básicamente hasta acá, ¿no? R cuadrado, ¿no? R obviamente sería la distancia, pero R cuadrado obviamente sería el valor elevado al cuadrado. Bien, dirección del campo magnético. En este caso tenemos aquí un alambre conductor que está pasando una corriente I, ¿ya? Y que alrededor, miren, ¿ve? Alrededor, siguiendo un sentido en este caso antihorario, ¿ya? Tenemos que el campo envuelve justamente en el sentido mencionado, ¿no? Y eso obviamente es coherente con la regla de la mano derecha. Si ustedes colocan el pulgar acá, el pulgar de la mano derecha, y al momento de cerrar la mano se van a dar cuenta que los dedos, ¿ya? Al momento de cerrar las manos van a tener ese sentido antihorario, ¿ya? Las convenciones de signos nos dicen que si el campo se representa en un problema con la letra X, pues significa que el campo es entrante, ¿no? Entrante. Y si en un problema observo que el campo tiene puntitos, significa pues que el campo es saliente, saliente. Normalmente al campo entrante se le coloca, digamos así, como menos K, mencionando así que el campo va hacia adentro, y si el campo es saliente se le coloca más K, ¿no? Como si el vector campo estuviera dirigido hacia afuera de la pantalla. Aquí tenemos el campo creado por un alambre circular. Observen ustedes, es igual a mu sub 0 por la corriente por teta sobre 4pi r. Este es el campo o inducción magnética, ¿ya? Por una, como dice acá, por una porción de corriente circular. Es decir, si tenemos, digamos, una porción circular, no una circunferencia completa, ¿ya? No una circunferencia completa, vamos a ver acá, ¿ya? La cual está pasando por acá una corriente.
el campo generado acá, digamos en este punto P, sería pues acá como dicen mu sub 0, ¿ya? Y ¿ya? Teta sería obviamente el ángulo esto de acá, ¿ya? Sobre 4πr. R es el radio de aquí para acá, ¿no? El radio, 4πr. Bien, ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si es una circunferencia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si es una circunferencia completa? O sea, supongamos que sea así, ¿no? Una espira al cual está, digamos, circulando una corriente. ¿Cuál sería, digamos, el campo magnético acá en el punto P? Bueno, antes que se me olvide, por si acaso teta tiene que estar en radianes. Para aplicar esta ecuación de aquí, necesariamente teta se entiende que tiene que estar en radianes, ¿ya? En ese caso, el valor del campo P, ¿ya? Tiene que ser igual, obviamente, de tal forma que en este caso teta vale 2pi, ¿no? 2pi radianes, ya que completó la vuelta. Entonces acá sería mu y teta saldría 2pi porque es completo entre 4pi sobre r, ¿no? Bueno, si ustedes se percatan, quedaría acá, se va y me queda mu i sobre 2pi. Ahí está, así me quedaría, ¿ya? Ahí tenemos el campo de una circunferencia completa alrededor del punto O. ¿Ya? No olvidar esto porque seguramente lo vamos a utilizar más tarde. La pregunta es, profesor, ¿y qué pasaría si es que fuese la mitad? Es decir, si yo en lugar de tener una circunferencia completa tengo esto nada más, esto, una semicircunferencia al cual está pasando una corriente, ¿ya? Vamos a ver, al cual está pasando una corriente, ¿ya? Entonces tenemos acá el campo, ¿ya? En este caso en el centro, ¿ya? Sería mu sub 0 i sobre 4pi. Esa sería la forma. Eso sería de una semicircunferencia. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Obviamente porque tiene que ser la mitad, pues, ¿no? La mitad de esto de aquí. Si esto de acá es una circunferencia completa, obviamente la semicircunferencia tiene que ser la mitad. La semicircunferencia aporta en campo la mitad de lo que aporta una circunferencia completa. Por eso es que a esta fórmula de acá, de 2pi, le divido entre 4pi. Entre 2, perdón, para que me dé 4pi al final. En el caso de un alambre recto, como se observa acá, ¿ya? Tenemos aquí un alambre recto. Este es un alambre recto finito, ¿no? Alambre recto finito. Está pasando una corriente, en este caso, hacia arriba, ¿ya? Como ustedes observan ahí, ¿ya? Y si ustedes ponen el pulgar hacia arriba con la mano derecha, los dedos al momento de cerrar, ¿no? Van a arrojar hacia afuera, ¿no? El campo en este caso va a ser hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Por eso es que vemos un puntito. Es decir, ahí la inducción magnética es saliente, ¿ya? La inducción magnética es saliente. Bueno, en ese caso, si queremos hallar la inducción magnética o el campo magnético inducido, en este caso obviamente es esta fórmula de acá, ¿ya? Mu sub 0 por i seno de alfa más seno de beta, todo encerrado entre paréntesis, sobre 4πr. La pregunta es, ¿y qué pasa si es un alambre? Si es un alambre infinito, ¿no? Si es un alambre infinito, bueno, si fuese así, observen que este alambre que sería más, y por lo tanto esta línea cada vez se va haciendo más grande, ¿no es cierto? Esta línea de acá se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Hasta donde obviamente ya no pueda crecer más. En ese caso se observa, ¿ya?, que este ángulo beta crece, ¿no es cierto? Y tiende a crecer como máximo hasta 90 grados.
En un alambre infinito, entonces beta tiende a ser 90 grados. Y de igual manera el valor de alfa, ¿no? El valor de alfa también tiene que crecer. Tendría que crecer así, así, ¿no? Tendría que crecer de igual manera. Entonces, por acá tendríamos alfa igual a 90 grados. Entonces, para un alambre infinito, obviamente nosotros podemos decir acá que beta, ¿no?, sería igual a mu i, ¿ya?, seno de 90 más otro seno de 90, porque alfa y beta sería 90, entre 4 pi r. Acá sería mu i 1 más 1, 2, entre 4 pi r. Esto simplifica acá y tenemos mu i entre 2 pi r. Ahí tendríamos el campo, ¿ya?, mu sub 0 i entre 2 pi r. Ahí está. Listo. Repito, esto sería el campo a una distancia r. Este r es distancia, por si acaso. A una distancia r del alambre. ¿Ya?, del alambre. Listo. Una cosa importante que quiero mencionarles acá es que si yo tengo el alambre por aquí, vamos a suponer pues que aquí voy a dibujar el alambre, ¿ve?, ¿no?, y la corriente va subiendo, va hacia arriba, todo el campo que está en el lado izquierdo va a ser saliente, mientras que el campo que está en el lado derecho va a ser entrante, ¿no? Todos los puntos que están en el lado izquierdo son salientes y todos los campos magnéticos, la inducción magnética que va en el lado derecho va a ser entrante. Y si la corriente va hacia abajo, se invierte, ¿no?, van en sentido contrario. El campo creado por varias espiras, bueno, básicamente hay que tomar en cuenta el número de espiras, pero bueno, aquí tenemos, mírenme, el campo magnético en el centro, acá, es igual a mu sub 0 por I por N sobre L. N, como dice acá, es el número de espiras, L es la longitud de las bobinas, digamos pues la distancia de aquí para acá, ¿no? La longitud de la bobina, ya está. Mu ya saben que es la permitividad magnética en el vacío, e I es la corriente eléctrica que pasa a través obviamente de las espiras. De igual manera tenemos el caso de un toroide, ¿ya?, que es así como una especie de cámara de llanta, ¿no?, compuesta de unas bobinas que forman básicamente la forma de una cámara de llanta, y es igual a mu sub n, n que es el número de espiras, I que es la corriente que pasa por esas espiras, sobre 2 pi por r, donde r obviamente es el radio medio, ¿ya?, el radio medio entre el radio interno y el radio externo, ¿ya? A ver, tenemos acá un problemita de aplicación para tomarlo en cuenta, ¿ya? Dice, determinar el módulo de la inducción magnética o del campo magnético inducido en el punto O, según se muestra en la figura. Bueno, vamos acá primero a dividir esa porción en dos partes. De aquí para acá, que sea el alambre 1, todo este semicírculo o semicircunferencia que sea alambre 2, y de aquí hasta acá, hasta el infinito, que sea el alambre 3. Lo que queremos es hallar el campo acá, ¿no?, en el punto O, ¿no?, en ese punto. Bien, entonces vamos a colocar por acá el campo total, vamos a colocar acá, va a ser igual a la inducción en el punto 1, o en el punto 1 no, perdón, la inducción que genera el alambre 1, más la inducción que genera el alambre 2, más la inducción que genera el alambre 3. Ahí está. Listo. Si nosotros colocamos el pulgar direccionado para la izquierda, el pulgar para acá, vamos a darnos cuenta que al momento de cerrar la mano, los puntos que están abajo tienen un punto saliente, ¿no? Quiere decir entonces que el campo va a ser saliente ahí en el punto, ¿no?, va a ser saliente. Bien, entonces vamos ahora a tomar en cuenta la fórmula que hace un momento habíamos mencionado, ¿no? Había por acá, recuerden, un alambre, ¿ya? Si yo quería encontrar el campo en este punto, trazamos una distancia perpendicular a la barra,
una distancia r, aquí trazábamos una K, una línea, ¿no? Y aquí decíamos, mira, ve, esto de acá era beta y esto de acá es alfa, ¿no? Y el campo ahí era mu sub i, ¿qué más? Seno de alfa más seno de beta, todo eso entre 4R, ¿ya? Todo eso entre 4R. Muy bien, vamos a tomar en cuenta acá, a ver, vamos a trazar la línea, la línea perpendicular, ¿ya? Por acá sería una línea hasta el infinito, ¿no? Este de acá sería beta, y nos damos cuenta que si es que es hasta el infinito, beta obviamente valdría 90 grados, ¿no? Beta valdría 90 grados. Y en el caso de alfa, como no tiene espacio, porque a ver, si el alambre fuese hasta acá, tendríamos espacio para trabajar alfa, pero no, pues el alambre solamente llega hasta acá, nada más. Entonces en este caso alfa vale 0. Muy bien, vale 0. Entonces sería acá lo siguiente. A ver, sería acá. Sería acá. B1 sería igual a mu sub 0 por i, ¿ya? Seno de alfa, que sería seno de 0 más seno de 90, ¿no? Entre 4 pi r. R en este caso es la distancia, pues, ¿no? De aquí para acá es R. 4 pi r. Ya, ahora vamos a dejar un momentito ahí por el alambre 2, ¿ya? El campo inducido por el alambre 2. Para hacer el campo inducido por el alambre 3, vamos a ver por acá, a ver. Trazamos por acá, y en este caso no hay espacio para poder dibujar beta, ¿no? Si hubiera alambre por acá, trazamos beta, pero no hay, entonces beta vale 0. Más bien alfa, como va hasta el infinito, alfa en este caso sí tiene que ser 90. Entonces sería por acá, miren, por acá sería más mu i, ¿ya? Seno de alfa, que vale 90, más seno de 0, ¿no? Que vale beta, entre 4 pi. Listo, pero esto es 0, esto es 0, esto es 1 y esto es 1. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que el campo sería igual a mu sub i sobre 4 pi r más campo 2 más mu sub 0 i 4 pi r. Ya está. Entonces ya está, digamos, tomado en cuenta el alambre 1 como el alambre 3. Nos faltaría el alambre curvo 2. Hay que tomar en cuenta, hace un momento yo había mencionado, voy a ponerlo de otro color acá. A ver, había mencionado, vamos a ver por acá, vamos a dividir, que si tenemos nosotros por acá un alambre curvo, ¿no? Una semicircunferencia, ¿no es cierto? De radio, no sé, pues de radio R, por ejemplo. El campo en este punto, ¿no? El campo en este punto, ¿a qué era igual? El campo inducido en el centro, provocado por una semicircunferencia, ¿a qué era igual? A mu sub 0 i sobre 4R, ¿no es cierto? R minúscula, ¿no? Vamos a poner acá, a ver. Vamos a ver, borrador. Ya está. Ya está, 4R. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Sería acá el campo. Antes que me olvide, estos son cantidades vectoriales, ¿no? Y como he dicho, todos son salientes. Quiere decir que todo esto de acá tiene vector K. K significa vector hacia afuera, ¿no? Voy a colocarlo acá. Vector K. Muy bien. Vamos a continuar acá. Miren, las dos fracciones son iguales, por lo tanto sería el doble, ¿no? 2 veces mu i sobre 4 pi r, ¿no? El doble, porque son iguales. Más b.
Ah, pero B, ya su fórmula está acá, ¿ve? Para el B2, el campo producido por una semicircunferencia, porque lo que tenemos acá justamente es una semicircunferencia, miren, ¿no? Entonces podemos ahí agregarlo, sería mu sub 0 y sobre 4R, ¿no? Sobre 4R, semicircunferencia. Listo, para que se acerquen un poquito, podemos nosotros acá colocarle, vamos a colocarlo acá abajito, ¿ya? Sería 2 mu i sobre 4 pi r más mu sub 0 i sobre 4r, y vamos a colocar acá y pi acá, para que sean fracciones homogéneas, ¿ya? Y al final, a ver, me quedaría, acá faltaba K, ¿no? Porque es un vector saliente. Ya está. A ver, al final quedaría, a ver, mu sub 0i entre 4 pi r, ¿ya? Y adentro quedaría 2 más pi, ¿no? 2 más pi. Listo. Y todo esto con su vector saliente. Quiere decir, en principio, que el valor del campo magnético generado por ese alambre, por esas 3 alambres que habíamos dividido, es igual a mu sub 0 por i por 2 más pi entre 4 pi r. Pero sobre todo, ya que lleva el vector k, se supone que el vector es saliente. Listo. Bien, juventud, este problema lo vamos a hacer ya en clase, ¿ya? Espero que me hayan comprendido y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente video. Muchas gracias.